Muy bien, pues si os parece, vamos comenzando esta nueva sesión de este curso sobre sinodalidad, la sinodalidad como camino a realizar. Recordamos un poco el camino que hemos hecho. Iniciamos con Rafael Luciani la primera sesión en la cual nos recordaba que esto de la sinodalidad no es una cosa nueva, sino que es toda una trayectoria en la tradición de la Iglesia. Recordaba cómo los santos padres desde el inicio del cristianismo ya hablaban de sinodalidad y se centraba sobre todo pues, en la aportación del Concilio Vaticano II, queriendo volver a recuperar este aspecto que durante unos siglos pues, había estado un poco olvidado. En la segunda sesión, Cristina Hinojés nos hablaba de la sinodalidad del Papa Francisco, cómo el Papa Francisco había retomado el tema y lo quería impulsar con mucha fuerza y cuál era un poco el trabajo que él había propuesto y que había realizado. Y hoy tenemos una tercera sesión, podríamos decir, un poco más práctica, basada más en la experiencia, que nos hablará sobre comunidades sinodales. Y para ello hemos invitado a la diócesis de Barbastro y Monzón, porque tienen una experiencia que consideramos que es bonita para conocer y para compartir. En la diócesis de Barbastro-Monzón está de obispo Ángel Pérez Puello, que se excusa, ¿no? Me decíais, porque también le hubiese gustado de alguna manera participar, porque ha impulsado todo este trabajo sinodal, pero en este momento pues no podía estar, ¿no? Está en la plenaria y tiene pues otras ocupaciones. Pero sí que tenemos varias personas que trabajan en el equipo. Os las presento y así luego les vamos pasando la palabra. Tenemos a la secretaria canciller, que es Beatriz Mairal, ¿eh? Saludas, Beatriz, así las personas que Saludos nos a están todos. viendo saben quién es cada una de vosotras. Saludos a todos los que nos estáis viendo y escuchando desde, como nos decís, de todos los países del mundo, de España y de otros países. Tenemos también en la otra pantalla a la economa y animadora de la comunidad, que es Marta Calavera. Sí, hola. Buenas tardes a todos y muchos saludos. Y en tercer lugar, ahora ya es fácil saber quién es la tercera, tenemos a la responsable de comunicación de la diócesis, que es Arcen Lardíez. Pues muy buenas tardes a todos. Estamos contentísimas y un poco apabulladas de estar aquí esta tarde. Muy bien, pues gracias a vosotras por venir y querer compartir este rato con nosotros. Os recuerdo a todos la dinámica. Primero hablarán ellas, ¿vale? Les daremos pues, el tiempo que necesiten, pero alrededor de pues, 40-45 minutos, una hora, como mucho. Y luego abriremos un espacio de preguntas. Las preguntas las escribís y yo se las iré leyendo para que puedan ir contestando y respondiendo. Bien, entonces si os parece ya me callo porque venís a escucharlas a ellas y no a mí y os cedo la palabra, ¿vale? Para que seáis vosotras quienes hagáis la exposición, os expliquéis pues cómo queréis hacerlo y adelante, lo vais haciendo. Muy bien. Bueno, pues voy a comenzar yo haciendo la introducción y en primer lugar dándote las gracias, Manu, a Cristianismo y Justicia, la Fundación, por haber pensado en esta diócesis para participar en este ciclo tan interesante y poder compartir con vosotros. Creo que has acertado mucho en cómo lo has definido. Un caso práctico. O sea, ni siquiera un buen caso práctico, sino un caso práctico que estamos viviendo. Somos una diócesis en camino, como yo creo que las iglesias diocesanas estamos marchando y venimos a contar cómo lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo desde hace ya una década en un proceso que en muchos casos ha sido un proceso de prueba-error, prueba-acierto. Nos vamos quedando con los aciertos y los errores. A veces los volvemos a cometer y a veces los desechamos, pero desde la humildad de una diócesis pequeña, aquí colgada en los Pirineos, pues nos complace mucho poder compartirla. Nuestro obispo, como bien ha dicho Manu, está participando en la plenaria. El agradecimiento de don Ángel lo transmitimos tanto a los organizadores como a todos los que nos estéis viendo, y si os parece vamos directamente a contaros
cómo es nuestro caminar sinodal desde hace ya una década. Porque es más o menos desde hace una década cuando llega don Ángel a la diócesis. Esto no quiere decir que no haya un trabajo previo, ¿no? Porque esto estamos siempre en un continuo, ¿no? Y todo lo que hacemos, bueno, pues gracias a todos los que nos han precedido y todos los que nos han dejado. Pero don Ángel, cuando llega, yo lo he recordado estos días en varios foros, le invitaron a dar una charla, una asociación de mujeres empresarias en Barbastro, y entonces don Ángel planteó un poco las cifras de la diócesis y desde el fondo del público una persona dijo ruina total. Esas fueron las palabras. ¿Por qué? Porque esta es una diócesis muy extensa territorialmente. Tenemos una superficie de 7.300 y pico kilómetros cuadrados, que van desde los Pirineos a limitar con la SEU, con Lérida, Zaragoza, Huesca, bueno, en fin, con el norte, con el sur de Francia, y estamos muy despoblados. Tenemos 100.000 habitantes. La superficie que tenemos creo que se puede equiparar a Málaga o a Murcia, pero Málaga y Murcia tienen 1 millón y pico de habitantes. Nosotros tenemos 100.000 habitantes. Entonces somos una diócesis muy extensa, con poca población, y además, como nos pasa ya de una manera bastante generalizada, tenemos una población muy envejecida. Cuando decimos una población muy envejecida, eso vale para todos, para seglares, para sacerdotes y para consagrados. Los sacerdotes, la mayor parte son mayores. Cuando don Ángel llegó a esta diócesis se encontró con 80, en estos momentos tenemos 40 sacerdotes, y bueno, luego estamos los seglares y también hay consagrados y consagradas. Con esos, con los ministros ordenados, con los seglares y con los consagrados y consagradas, don Ángel siempre ha tenido una inspiración, una idea que nos sirve muy bien de metáfora, que es la idea de la orquesta. Todos formamos parte de una única orquesta en la que todos los instrumentos, todas las familias de instrumentos, cuerda, viento, metal, son importantes, todos tienen su papel dentro de la partitura. La partitura es una única partitura, es la palabra de Dios, y el director es Jesucristo. Y cada uno en esa orquesta nos integramos. A veces nos toca hacer de violín solista y a veces nos toca hacer del que toca los platillos. Y a veces tocamos con más armonía y a veces con menos armonía, pero sabemos que estamos todos juntos y todos juntos ensayamos y tocamos de una manera constante. Yo creo que la imagen es gráfica y es una inspiración, por decirlo de alguna manera, de cuál debía ser el camino de esta iglesia diocesana, de esta diócesis de Barbastro-Monzón, que después se concretó sobre todo con dos cartas que escribieron los obispos de Aragón. Una de las cartas es del año 2016, lleva por título Las unidades pastorales, instrumentos de comunión para la misión. Después hablaremos de las unidades pastorales, nos hablará Beatriz. Y la segunda, que es del año 2019, que lleva por título una frase muy sugerente, que es Nazaret era un pueblo pequeño, ¿no? Como son pequeños nuestros pueblos, y en una carta además en la que se nos animaba mucho a fortalecer las comunidades que vivieran en comunión y que fueran así una expresión de misión. Bueno, ese es nuestro punto de partida, y ese punto de partida os lo queremos enseñar. Ahora vamos a compartir una gráfica, presentación muy gráfica y muy sencillita. Aquí estamos. Yo creo que la estáis, no sé si la estamos viendo. No, todavía no. Ahora se sí, está cargando. ahora Sí. sí. Ahora. Bueno, pues nuestra diócesis, como os he comentado, estamos ahí, al lado de los Pirineos. Es una de las diócesis de la provincia eclesiástica de Zaragoza, aragonesa, y somos la segunda en superficie. 7.374 kilómetros cuadrados, 100.000 habitantes. Nuestra geografía va desde las estaciones de esquí pirenaicas hasta el Bajo Cinca, que es una zona de regadío, ya lidiando con Lérida. Y tenemos un total de 250 parroquias. Con esos retos que hemos hablado de la demografía, del territorio y del envejecimiento de la población, se plantea una reestructuración geográfica y pastoral
que se fija en esas 250 parroquias porque uno de los objetivos es que todos los campanarios sigan sonando. Es decir, que en todas nuestras parroquias haya actividad no de un concierto porque la iglesia es muy bonita, sino actividad pastoral, actividad caritativa. Eso es lo que queremos que haya, que ninguna campana deje de sonar, que la iglesia esté presente, porque en un medio rural como es este, tenemos muy claro que cuando la iglesia cierra, cuando la campana deja de tocar, es que el pueblo está abocado a desaparecer. Para plantear cómo hacer esa reestructuración, lo que hicimos fue buscar nuestras características como diócesis, que es lo que hace que Barbastro Monzón sea lo que es y no sea otra cosa. Y nos dimos cuenta que nos definimos por 4 rasgos que llamamos las 4 M's porque ha coincidido así. Somos una diócesis milenaria, una diócesis mariana, martirial sobre todo y misionera. Milenaria porque la primera vez que se habla de una diócesis entonces de Barbastro-Roda es en el año 1100. El primer obispo ya en el año 1099, San Poncio, firmaba como obispo de Barbastro, pero no es hasta el año 1100 cuando aparece como tal diócesis. Nuestros 2 primeros obispos, San Poncio y después San Ramón, del que el año que viene celebraremos el jubileo por el 900 aniversario de su muerte, fueron santos. Y a lo largo de esos 1000 años ha sido una diócesis asediada, que ha vivido presiones territoriales, presiones también de otras diócesis, ha desaparecido como sede episcopal, ha vuelto a aparecer. Sobre todo la población de este territorio, muy especialmente la de Barbastro, se implicaron en el siglo XVI, en el siglo XVIII, en que tuviéramos aquí la sede episcopal, y ha sido siempre una diócesis que ha resistido hasta ahora, porque ahora somos la diócesis de Barbastro Monzón y lo somos desde hace 30 años. Entonces se da la paradoja de que somos una diócesis, por un lado, milenaria y por otro lado, joven, que ha vivido una vida bastante, en fin, con sus encantos. Somos una diócesis de profunda devoción mariana. Tenemos registradas más de 130 advocaciones en cualquier pueblito, desde la Virgen de Pineta en el Pirineo hasta la Virgen de Chalamera. La que está en pantalla es la Virgen del Puello, que es nuestra patrona. Existe esa devoción, ese amor por la madre, que es una característica del territorio y de nuestra historia. Y claro, somos sobre todo una diócesis martirial. La diócesis de Barbastro Monzón fue esquilmada en la guerra civil, 9 de cada 10 sacerdotes fueron asesinados y no sé si la palabra es presumir, pero en estos momentos sí, podemos decir que tenemos 81 beatos mártires con nuestro obispo mártir Florentino Asensio a la cabeza. Con él, 51 claretianos, 18 benedictinos, 5 escolapios, los curetas, que eran muy jovencitos, los curetas de Monzón, el primer gitano beato de la historia, el laico Ceferino Jiménez Maya, el mártir del Rosario, además de Vicente Monserrat, que fue beatificado en Almería, el obispo Cruz La Plana, originario de Plan, y su secretario, que era Anciles, también de la montaña, Fernando Español. Y en estos momentos tenemos incoada una causa de beatificación por el siervo de Dios Félix Sanz, que era el vicario general de la diócesis en el año 36, y 251 compañeros mártires, entre ellos 210 sacerdotes, la cifra es escalofriante, 5 seminaristas, 3 clarisas y 34 laicos. Hace poco, en la celebración del centenario de la Casa de las Hermanitas aquí en Barbastro, la provincial también nos desveló que había dos hermanitas que salieron de Barbastro en el 36, nunca llegaron a Valencia, pero sí llegaron sus rosarios y la conclusión de que seguramente habían sido fusiladas, aunque bueno, no hay ninguna prueba de eso. Este es el mapa martirial de nuestra diócesis, en cada cruz es un lugar de martirio, un lugar donde fueron asesinados, a veces individualmente, a veces en grupo, sacerdotes, seglares, por el único motivo de la fe, de creer y de dar testimonio vivo de esa fe. Y finalmente, la cuarta M es la de una diócesis misionera. Una diócesis misionera
que quiere salir a anunciar el Evangelio y que para poder hacerlo ha tenido que reestructurarse pastoralmente, teniendo una nueva organización de sus delegaciones y servicios, y ha tenido que reestructurarse geográficamente en arciprestazgos y unidades pastorales. Esta es una imagen muy gráfica de toda esa reestructuración, tanto la pastoral como la geográfica, porque nosotros siempre decimos que esto se hace para que nadie se pierda. Pero claro, para que nadie se pierda, en realidad lo que nos está recordando es la frase del Evangelio de San Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como diócesis de Barbastro-Monzón tenemos la obligación de poner todos los medios para que cualquiera que crea, incluso el que no crea, tenga esa posibilidad de llegar a la vida eterna, y por eso tenemos que trabajar en llevar el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía y la caricia de Dios a todos los rincones de la diócesis. Son un poco, junto con el símbolo, la metáfora de la orquesta diocesana, esos elementos guía. La orquesta, que nadie se pierda y que a todos los rincones llegue el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía y la caricia de Dios. Son nuestros mantras, si vale la expresión. Y para llevar a cabo estas tareas, lo que abordamos es una triple conversión. Por un lado, en el área pastoral, lo explicaría muy bien nuestro vicario Paco Cabrero, que está en estos momentos dando clases en el Creta, pero el mensaje lo tenemos muy claro porque lo tenemos todos compartido. En lo pastoral hay que trabajar integralmente. Aquí somos pocos. Estos peoncitos representan las muchas maneras que hay de servir en la iglesia. Como dice don Ángel, Señor, ¿desde dónde quieres que te sirva? Soy el azul, el rojo, el amarillo. Bueno, podemos hacerlo siendo catequistas, siendo profesores, llevando flores a un altar, acompañando a un enfermo, y todas esas maneras de servir que en un momento don Ángel, esta baraja de cartas que acabamos de ver, eran las 92 maneras que fotográficamente recogimos de servir en la iglesia. Lo que hemos hecho es reorganizarlas, y estos peoncitos de colores, pues por colores, por decirlo así, los hemos agrupado en anuncio, celebración, caridad y comunión. Al frente de cada una de estas delegaciones hay un delegado. En anuncio está el sacerdote Paco Cabrero, que es nuestro vicario de pastoral. En celebración hay una seglar, Silvia Pero Padre. En caridad, una consagrada de San Vicente de Paúl, Julia Lirios. Y en comunión, el que también es rector del seminario, sacerdote Nacho Cardona. Y de cada una de esas delegaciones lo que hacemos es colgar esas áreas de trabajo. En anuncio, pues catequesis, enseñanza, la pastoral juvenil vocacional, que trabaja conjunta, el área de laicos, familia y vida, misiones, patrimonio cultural y comunicación, que a mí me dice don Ángel siempre que es transversal, que tiene que estar presente en todas las áreas. En celebración, por un lado, la liturgia, las cofradías y hermandades, que tienen una gran potencia, sobre todo de la mano de la religiosidad popular, y los animadores de la comunidad. En el área de caridad, lógicamente, Caritas, Manos Unidas, la Pastoral de la Salud, en la que la hospitalidad diocesana de Nuestra Señora de Lourdes tiene mucho peso, Frater y otros movimientos como, por ejemplo, Vida Ascendente. Y dentro de comunión, clero, vida consagrada y, como hemos dicho, el rector del seminario con la formación sacerdotal. Como veis, hemos intentado en este dibujo que se perciba que no son áreas estancas, esas líneas en las que se da la mano anuncio con celebración o celebración con caridad, lo que viene a significar es que no trabajamos en compartimentos estancos, trabajamos lógicamente de la mano y en muchas actividades, en muchas actuaciones y en muchos proyectos, prácticamente en todos andamos de manera conjunta. Y la otra conversión en lo geográfico la ligamos a la imagen de la matrioska, que la explica estupendamente bien nuestra secretaria canciller Beatriz. Bueno, muchas gracias. Bueno, el que lo explica estupendamente bien es
es nuestro obispo, que con su vocación también muchas veces hace la imagen, ¿no? Que siendo sacerdote pues tiene muchos oficios, ¿no? Muchas veces pues de bombero, de maestro, también de informador. Y pues aquí como maestro que es y didáctico lo expresa también con una metáfora. Nuestra diócesis como una matrioska que intenta distintas realidades con un mismo ADN, que es que desde el pueblo más pequeño al más grande, que siempre esté presente la Iglesia, a través de quién, de un sacerdote, que ahora que nos ha comentado Manu, que tenemos audiencia de otros países, de otros lugares, en nuestra diócesis también son sacerdotes, por lo que ha explicado Asten, mucho el clero es de avanzada edad, y se hacen muchos convenios de colaboración con otros países del mundo, con muchos países de América o también de Europa. Ahora no hay otros sacerdotes europeos, pero sí con otros países del mundo. También pues que se llega a través tanto de sacerdotes como de animadores de comunidad, como de otros agentes de pastoral. ¿Para qué? Para atender tanto a las necesidades que sean espirituales, como las sociales, como los materiales, de todas las personas que sean feligreses o no, sin preguntar pues si creen o no creen. Entonces, esa organización diocesana replica la de cada unidad pastoral. Pues, ¿cómo lo hacemos? Como con una conversión pastoral. En primer lugar, en lo comunitario. Lo reflejan muy bien estas imágenes. Por un lado tenemos como, en lugar de concentrar, como es la primera imagen, que se ve una iglesia grande, unidas todas las personas, intentar llegar, como es la imagen de la derecha, a todos, atendiendo a sus distintas singularidades. Lo explica muy bien este dibujo porque se ve una iglesia más antigua, más moderna, con más feligresía, con menos feligresía, lo que decíamos, que todos los campanarios sigan sonando. Un poco lo que se está procurando desde nuestra diócesis es la vertebración del territorio también en lo pastoral. Y a lo práctico, como les venimos diciendo, las unidades pastorales como motor del cambio, ¿qué siguen? Pues siguen la línea de sinodalidad impulsada tanto por el Papa Francisco, como les explicó Cristina, como por el Papa León desde la Conferencia Episcopal, y las cartas pastorales de los obispos de Aragón. ¿En qué se concreta? Pues en nuestra diócesis hay 4 arciprestazgos. La parte de arriba que ustedes ven en el dibujo de color granate, que les está indicando mi compañera, ese es el arciprestazgo de Sobrarbe Ribagorza. En el mismo vemos 3 unidades pastorales, que son Sobrarbe, Benasque y Graos, de forma que se mantienen todas las parroquias, unido como una agrupación de parroquias. En segundo lugar, tenemos la unidad pastoral el arciprestazgo del Somontano con la unidad pastoral de Barbastro. Se integran todas las parroquias en esa unidad pastoral de forma que se agrupan sin suprimirse. Luego tenemos el tercer arciprestazgo, que es el arciprestazgo de Cinca Medio, en el que tenemos la unidad pastoral de Monzón, la unidad pastoral de Peralta y la unidad pastoral de Binefar. Y el cuarto arciprestazgo es el arciprestazgo del Bajo Cinca, que coincide con la unidad pastoral de Fraga. De esta forma que se intenta pues también una mayor participación y una mayor cooperación. Así, en el aspecto práctico concreto, cada unidad pastoral la integran un equipo sacerdotal, sacerdotes insólidum, de forma que cada uno de los sacerdotes puede atender todas las parroquias de la unidad pastoral, y un equipo de laicos que junto con el equipo de sacerdotes forman el consejo de la unidad pastoral. ¿Quién es el guía? Pues es un sacerdote que es el moderador de esa unidad pastoral. También, como ven viendo las ramas del esquema, está la parte administrativa de gestión de la unidad pastoral, que está la secretaría, ven aquí a la izquierda, y la administración. Igual que les ha explicado Asten, a nivel diocesano, que están cada una de las delegaciones, se replica el mismo sistema en cada unidad pastoral, en que hay un coordinador de anuncio, testimonio, un coordinación de celebración y un coordinador de caridad. Lo que se vive se celebra y luego se comparte a través de las distintas áreas de
de cada uno de estos ámbitos. Entonces ya es lo mismo que les ha dicho Ascen, pues cada una de los departamentos de estas áreas. Y además de lo comunitario, en lo personal, pues a esa conversión que estamos llamados como bautizados y como enviados. Claro, de nada nos serviría la conversión de la que hablamos pastoral o un proceso de reestructuración si no hay también una conversión personal. La clave en este caso es la palabra corresponsabilidad. Corresponsabilidad que viene dada por el bautismo. Por el bautismo todos tenemos una misión. En realidad no hace falta que nadie venga a decirnos, oye, tú puedes hacer, sino que por eso ya nos debemos sentir llamados y por tanto enviados. ¿A qué? Bueno, pues cada uno a ejercer en la medida de lo posible nuestra vocación. Hemos visto a lo largo de estos 10 últimos años cómo se ha dado una progresiva incorporación de laicos, por un lado en las unidades pastorales, como ha dicho Bea, también en la curia, en otras áreas del obispado, y dentro de esa progresiva incorporación de laicos destaca sin duda el caso de los animadores de la comunidad. Esta tarde nos acompaña Marta Calavera, que además de ser la ecónoma de nuestra diócesis y después nos hablará de economía, ella también es animadora de la comunidad, en este caso consagrada, y nos va a compartir su experiencia, porque el testimonio de los animadores es uno de los testimonios más bellos y más enriquecedores que podemos compartir. Pues muy buenas tardes. Como ya ha dicho Aslen, en estos momentos os voy a hablar como animadora de comunidad. En la actualidad en la diócesis somos unos 70 animadores de comunidad, de los cuales pues 2/3 somos mujeres. Esto también, bueno, pues constata un poco el papel de la mujer en la Iglesia. Somos todos personas laicas, excepto 5 o 6 que somos consagradas. El resto, hasta los 70, son todo personas laicas, como os digo, hombres y mujeres, mayoritariamente mujeres, que bueno, pues recibimos un nombramiento del obispo, un nombramiento pues para llevar la palabra de Dios y el pan de la Eucaristía hasta el último rincón de la diócesis, hasta el pueblo más pequeño. Nos coordinamos en cada unidad pastoral, como han dicho mis compañeras, en el equipo de cada unidad pastoral, pues estamos también los animadores de cada unidad pastoral y nos coordinamos para las celebraciones. Recibimos una formación, esto es importante, recibimos una formación que es a nivel presencial y también online. Online también recibimos formación porque esto es importante a la hora de no solo teológica, por decirlo de alguna manera, sino también pues litúrgica y bueno, un poco de formación, una mínima formación pues es imprescindible. Trabajamos también con unos subsidios, un subsidio que cada semana nos hace llegar la diócesis. Es un esquema de celebración. Cada mes un sacerdote de la diócesis se encarga de preparar pues lo que es la reflexión o lo que son las peticiones o bueno, todo esto va en un subsidio que lo maquetan en nuestras compañeras de la curia y nos lo envían a todos los animadores para que nos sirva de base y de sustento para preparar la celebración de cada domingo. En mi caso, bueno, yo voy a 3 pueblos muy pequeños de la unidad pastoral de Barbastro. Como ya ha dicho también Ascen, somos todos, los pueblos son bastante pequeños, excepto los 3 o 4 grandes, pero lo demás son pueblos muy pequeños. Cuando hablamos de pueblos pequeños, aquí nosotros pues son pueblos de 80, 100 habitantes, eso es un pueblo pequeño para nuestra diócesis. Y bueno, yo voy a estos 3 pueblos pequeñitos
me combino con los sacerdotes, un domingo va el sacerdote y otro domingo voy yo, porque lógicamente tiene que ir el sacerdote a celebrar la Eucaristía alguna vez. Y cuando nosotros vamos, pues bueno, solemos ir pues un rato antes de lo que es el horario de la celebración, porque muchas veces hay que tocar las campanas. Como decía también Asten, incluso en uno de mis pueblos hay que tocar la campana a mano, o sea, tirando de la cuerda, tal cual. Entonces, bueno, hay que ir con tiempo para preparar, tocar las campanas. Esto es muy importante para la gente del pueblo, oír que suenan las campanas el domingo, como también decía Asten en ese momento. Se sienten convocados, se sienten llamados, sienten que la iglesia está abierta. Y bueno, esto es algo que nos parece también pues importante. Entonces, bueno, pues eso, se toca la campana, entonces acuden. ¿Quién acuden? Pues como os digo, vuelvo a repetir, muchas veces acude muy poquita gente porque son pueblos muy pequeños, son pueblos envejecidos también. Y bueno, yo en mi caso, pues hay veces que acuden 4 o 5 personas, no más. A veces en otro pueblito que es un poco más grande, pues hay hasta 12 a lo mejor, 12 14, pero no más. Pero bueno, pues con esos que están se merecen pues todo y que acudamos a ellos y podamos acompañarles y llevarles pues eso, como he dicho, la palabra de Dios y el pan de la Eucaristía. Antes de empezar, siempre, pues normalmente hacemos un poco bueno, pues de tertulia, porque a la gente pues le gusta también comentar sus cosas, que le escuches, pues de las cosas cotidianas de la vida, no de cosas grandes e importantes, pero de sus cosas cotidianas. Pues ahora, por ejemplo, es la época que en nuestra tierra se cogen las olivas. Pues bueno, pues te comentan pues que están cogiendo olivas, que su hijo se ha ido al campo, que tal, que cual, que bueno, pues estas cosillas que la gente pues le gusta hablar y comentar y es una ocasión también que se juntan los domingos, porque bueno, pues como he dicho, son pueblos pequeños y envejecidos y entonces pues tampoco hay mucha actividad social. Y, y bueno, también ensayamos cantos antes de empezar. A la gente esto también le gusta, porque le gusta participar y entonces ensayamos cantos, lo que vamos a cantar en la celebración. Tengo que decir que pues muchas veces, pues bueno, sale como sale, pero concretamente en uno de los 3 pueblos sale siempre pues bastante mal, pero la gente lo hace con toda su alma y con toda su ilusión y entonces pues cantamos en la celebración, salga como salga, pero cantamos. Y bueno, pues ya llega un momento en que les invitas ya pues a recogerse un poco, a interiorizar para para eso, para prepararse para la celebración y ya pues es lo que es la celebración en sí. Es la liturgia de la palabra y luego pues la comunión que, como digo, como el sacerdote ha ido el domingo anterior, pues está reservada en el sagrario, entonces, bueno, pues se distribuye la Sagrada Comunión. Y bueno, y muchas veces al terminar, pues como es gente muy agradecida y gente muy maja en general, pues y siempre pues te invitan a tomar un café, te invitan a estar un rato con ellos y eso y a compartir sin más, a compartir. Luego también, pues a veces llevamos la comunión a algún domicilio, a algún enfermo. Nos lo piden y entonces llevamos la comunión a alguna casa que hay algún enfermo y quiere recibirla, y entonces también la llevamos. Y también pues detectamos a veces algunas necesidades que hay en el pueblo de alguna persona, necesidades, me refiero pues económicas, pero también necesidades de soledad, otro tipo de necesidades que a través de nosotros pues llegan al área de caridad de la unidad pastoral. Nosotros somos los que detectamos, por decirlo así, esa necesidad en esa comunidad y la trasladamos al área caritativa para que se pueda intervenir. Y bueno, pues en general decir que, como he dicho, la gente es muy agradecida, agradece que vayas, agradece que les acompañes, que les lleves la Eucaristía, que se abra la iglesia, que se toquen las campanas y que su iglesia, que es la suya, la de su pueblo,
por muy pequeño que se haya quedado, pues no se cierre. También para nosotros es gratificante, tengo que decirlo, porque es muy gratificante cuando vas y ves toda esta ilusión en todas estas personas. No ha sido fácil, también lo digo, no ha sido fácil. Al principio costó un poco porque esto era una novedad. Bueno, pues todo lo nuevo cuesta. Y yo, bueno, comento a veces una anécdota que un señor de un pueblo pues llamó al obispado, muy preocupado porque tenía que hablar con el obispo, porque era una cosa muy importante, porque en su pueblo estaba haciendo la misa una mujer. Y eso tenía que saberlo el obispo. Y bueno, pues ya estas cosas ya les vas explicando que no es la misa, que eso no es la Eucaristía, que es una celebración, pero bueno, pues la gente ya ha ido entendiendo, ya ha ido entrando y la verdad es que ahora nos aceptan muy bien, nos reciben con los brazos abiertos y funciona esto pues muy bien, la verdad. Bueno, pues el testimonio de Marta, que es una animadora de la comunidad, es muy elocuente. Uno de los feligreses de un pueblo pequeño ha acuñado el término de que los animadores de la comunidad les hacen el domingo. Nos pareció una expresión muy hermosa y don Ángel siempre dice que los animadores son un regalo para esta diócesis y lo son, porque efectivamente, como bien decía Marta, van mucho más allá de llevar esas celebraciones de la palabra con lo que eso ya es, van mucho más, hacen una labor en muchos casos de acompañamiento, de detección en zonas como la Ribargorza, que es una zona pirenaica muy extensa. Por ejemplo, tenemos a una carmelita y a un seglar que visitan de forma periódica 17 núcleos de población con esos volúmenes poblacionales de 70 a 80 personas y visitan fijo a 38 personas, en muchos casos, por ejemplo, para celebrar el cumpleaños de alguno de ellos que está solo. Bueno, pues ahí la iglesia está presente. Rápidamente hemos estado contando cosas que estamos haciendo y utilizo el gerundio porque efectivamente estamos haciendo. Esta es una iglesia, como ya venimos repitiendo, que está caminando, está en acción y por eso es un proceso vivo el que estamos ahora viviendo, valga la redundancia, porque somos afortunadamente una iglesia viva. Y eso nos ha llevado por unos senderos a veces un poco intrincados, como hemos intentado representar con esta imagen, no la de la pantalla, que es un encuentro de laicos en Pentecostés en nuestro monasterio del Puello, sino en esta otra imagen que nos explicará Beatriz. Pues sí, ustedes lo verán seguramente enseguida, porque claro, serán de distintos ámbitos locales, más grandes, más pequeños, no todos son autopistas y autovías, pues a veces hay carreteras con más curvas, menos curvas, caminos que llegan, otros que no llegan, atajos, alcorces, sendas, y un poco esto es lo que está siendo nuestro camino. Un proceso que en el 2015 inició nuestro obispo don Ángel siguiendo las propuestas del Papa Francisco y que recogían la labor que anteriormente ya se había llevado a cabo en nuestra diócesis. ¿Cuáles han sido las claves? Pues la sinodalidad, por el motivo por el que también estamos hoy aquí compartiendo con ustedes, con un pueblo de Dios con su pastor a la cabeza, la importancia también de los sacerdotes, ¿no? Unidos a los laicos no podemos olvidar. Y un proceso de discernimiento, ¿no? Que todavía seguimos en él, optimizando pues estos recursos que tenemos, tanto humanos y materiales o económicos, como les comentará Marta, ¿no? Que además de excelente animadora es nuestra gran económica, y un proceso con una misión clara, que nadie se pierda. ¿Cómo se fue regulando este proceso? Pues también necesita pues, de una normativa también canónica. El primer momento fue el decreto de 2021 que nuestro obispo emitió tras visitar los 250 parroquias, pueblos de nuestra diócesis y conocer cuál era la realidad, porque es un proceso muy apegado, muy tangible, muy apegado a la realidad. En ese momento, pues don Ángel ya vislumbró, ¿no?, lo que podía ser el camino en sinodalidad de nuestra diócesis
Y esto ya se ha venido plasmando y concretando en el decreto de 2024, que va recogiendo esta realidad, a veces más esperanzadora, otras veces más ardua, con nuestros caminos que les vamos mostrando. Y en este decreto de 2024 se recogen tanto los nombramientos de los órganos colegiados, tanto unipersonales, como les digo, como colegiados, pero es un proceso vivo y activo, ¿no? Que hay que ir actualizando, pues unas personas son nuevas, otras dan baja, ¿no? Es un decreto vivo. Y se recogen las funciones de todos los órganos diocesanos, tanto del obispo como de los vicarios, de los delegados que les han concretado las delegaciones, todos los agentes de pastoral y también el del personal de curia, para que todo el mundo sepa a quién puede acudir y para que haya un servicio tanto religioso como social para todos, para todo el que acude a nuestra diócesis y por ende a la Iglesia. Tanto el decreto de 2021 como el decreto de 2024 se los hizo llegar nuestro obispo al Papa Francisco y también, si a ustedes les interesa o podemos facilitarles, están colgados en nuestra página web. Es así. Y es un proceso, pues como les venimos diciendo, de renovación en comunión y corresponsabilidad en esta iglesia pues sinodal y misionera, que solo busca estar vivo y estar adaptado a los desafíos de una iglesia del siglo XXI. En cuanto a los cambios genéricos, pues sí, ha sido cambios importantes. El principal en la evangelización, pues se ha procurado que las celebraciones sean conjuntas y en comunidad. Siempre no olvidar el punto de vista de que somos cristianos, somos comunidad. Que no haya grupos aparte o como le gusta decir a nuestro obispo, como tienditas aparte. No, que estemos todos juntos y unidos. No es difícil, pero pues vamos viendo que es posible y más enriquecedor. Nuevos roles, sobre todo, pues como ustedes están viendo, pues fomentando la labor de los laicos. También con esa idea de comunidad, pues don Ángel ha creado la Casa de la Iglesia Diocesana como una casa de todos, donde haya tanto catequesis para atención a los jóvenes, como si se quieren hacer celebraciones comunitarias o incluso lúdicas, también hay un lugar para una capilla, pero también hay lugar pues, para hacer celebraciones y fomentar esa idea de comunidad en la diócesis. También cambios en la liturgia para que sea una liturgia más viva, las celebraciones más accesibles, más cercanas, más entendibles y con especial atención pues, a las personas vulnerables, también un poco como ha explicado Marta, a través pues, de las distintas áreas como el área de caridad, pues a través de Manos Unidas, Cáritas, otros entes diocesanos, pues no perder de vista ni a los pobres, ni inmigrantes o personas ancianas, niños o enfermos, dando un valor fundamental básico a la atención caritativa. En cuanto a los cambios particulares, pues ya como les hemos dicho, una consolidación del nuevo mapa territorial y no menos importante al servicio de lo pastoral o incluso podría hacerse incluido en lo mismo una curia profesional. En el Obispado de Barbastro-Monzón estamos trabajando, hay 13 empleos directos y es, pues como le decíamos, personal, profesional, pero en su desarrollo profesional sin olvidar a esa vocación a la que estamos llamados todos por el bautismo. Don Ángel siempre nos insiste que cuando viene alguien, bueno, y es la forma de trabajo, pues es acoger, escuchar y facilitar. Y la forma de trabajo es en equipo. Cuando llega cualquier asunto o se plantea cualquier situación, pues se hace en conjunto viendo pues, la orientación desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista jurídico, del punto de vista de comunicación, desde el punto de vista administración, desde todos los puntos de vista, que es un poco, pues si lo ven en la presentación que hoy les estamos mostrando, pues también estamos reflejados distintos ámbitos de la curia. También una cosa que hacemos cada semana es una reunión que le llamamos el Café de los Viernes, que es una reunión de nuestro obispo con los vicarios y con el personal del curia, en que estamos pues sacerdotes y laicos. Bueno, si fuera hace unos días le diríamos laicas, pero ahora tenemos un compañero que es la persona encargada del archivo. Entonces allí se plantean pues los asuntos que van surgiendo, que van llegando a la diócesis
y si pues, son de trámite o pueden ser solucionados en ese momento, pues se resuelven, y si nuestro obispo considera que son asuntos que deben ser tratados o conforme a derecho por los órganos colegiados, pues ella da traslado de los mismos a los órganos colegiados correspondientes. Aquí pues lo que se consigue es una mayor participación, implicación de todo el personal que está al servicio de la diócesis, su transmisión si procede a sacerdotes o agentes de pastoral, y sobre todo pues intentar pues resolver y dar soluciones a las cuestiones que se plantean y estar al servicio. Esta es, a efectos prácticos, la situación concreta y la organización de nuestra diócesis. Tenemos la diócesis de Barbastro-Monzón con nuestro obispo, nuestro pastor a la cabeza, con los vicarios, el vicario general, el vicario pastoral judicial y de santuarios marianos, con una comisión permanente del Consejo Diocesano de Pastoral. Aquí se ven reflejados lo que les hemos explicado de los dos ámbitos, el ámbito pastoral y el ámbito de gestión al servicio de pastoral, que también podrían fundirse en uno. En el ámbito pastoral están los delegados de anuncio, celebración, caridad o comunión, en los 4 arciprestados con sus unidades pastorales y con los equipos o consejos de cada unidad pastoral. En la parte verde, como ven, el ámbito de gestión con nuestro moderador de curia, que es nuestro vicario general, con la parte de administración, aquí tenemos a nuestra CONMA, secretaría, que es la función que me ha sido encomendada, con notaría, secretaría, protección de datos y equipo jurídico, y luego dentro de la parte de administración, pues cada una de las comisiones de inversión, de patrimonio, de obras y de presupuestos, al frente de cada uno de los cuales hay una persona que es el coordinador, que puede ser o sacerdote o laico, y que bajo la supervisión de nuestra ecónoma diocesana que aquí tenemos presente. Precisamente ahora Marta nos va a explicar brevemente, para que podamos cumplir con el horario, cómo se materializa también este cambio, esta reestructuración en el área económica. Sí, bueno, voy a ser muy breve porque simplemente decir que como la misma estructura diocesana es la que se plasma, como venimos diciendo, en cada unidad pastoral, hay una persona, un laico o una laica que está en el consejo de cada unidad pastoral para el tema económico, y esta persona o personas, a veces son dos, pues se encargan de asesorar en esta materia a la unidad pastoral. También en el tema de obras, en el tema de ventas o de compras de bienes, o incluso en el tema de cesión o donación también de bienes inmuebles a la administración local, o bueno, pues todo este tema, todos estos temas los tocan en cada unidad pastoral. Allí hacen un informe, y ese informe es el que viene a la diócesis, al Consejo de Asuntos Económicos. No tratamos ningún tema en el Consejo de Asuntos Económicos de la diócesis que no haya pasado por su correspondiente unidad pastoral, con su correspondiente informe, porque creemos que cada unidad pastoral debe trabajar estos temas porque son los que mejor conocen su propia realidad, mejor que nosotros desde la curia, y porque, bueno, y porque entendemos que tiene que ser así para trabajar en comunión. También pues asesoran y llevan lo que son todas las cuentas parroquiales de cada unidad pastoral. Y bueno, y también tratando de hacer comunión de bienes entre las parroquias de cada unidad pastoral, teniendo en cuenta y respetando que cada parroquia pues es independiente y jurídicamente es eso, como decimos, es un ente. Pero bueno, cuando una parroquia es pequeña y tiene pocos bienes, pues otra de la unidad pastoral siempre puede echarle una mano. Hemos creado también una comisión de sostenimiento, la que forma parte de Comisión Diocesana de Sostenimiento, en la que forman parte estas personas encargadas de economía de cada unidad pastoral. Esta comisión pretende, o lo que intentamos hacer es pues, que surjan ideas, iniciativas para el sostenimiento de nuestra iglesia.
tanto de la iglesia diocesana como de la iglesia de cada unidad pastoral y de cada parroquia. Ellos también son los que mejor conocen los bienes inmuebles de cada parroquia y cada unidad pastoral. Es la primera línea de trabajo en la que nos hemos embarcado, es el inventario de bienes inmuebles, lo hemos seccionado por unidades pastorales y cada unidad pastoral está estudiando el inventario de sus propios bienes para ver bueno, pues, cómo se puede rentabilizar, cómo se puede conservar mejor esos bienes, cómo se les puede sacar un aprovechamiento económico y al final pues, poder ser autosuficientes y sostenernos económicamente. Eh, también pues animan hay otras líneas de trabajo que es animar pues a que los feligreses donen, feligreses y no feligreses, donen a la iglesia con el dono a mi iglesia y hablando de lo que es la desgravación y todas estas serie de cosas que pueden animar a la gente a hacer donaciones, incluso hacer legados también y dejar herencias y bueno, pues al final para eso, para optimizar los recursos y porque creemos, lo hacemos en cada unidad pastoral porque creemos en que lo que he dicho, cada unidad pastoral conoce mejor que nadie sus propios recursos y porque nos parece importante trabajar en equipo y en colaboración. Como bien dice Marta, pues hay que trabajar en equipo, tiene que haber colaboración, al final es comunión, participación, misión, ¿no? Lo que tiene que resonar. Y esta comisión de sostenimiento que constantemente está repitiendo que el sostenimiento no solo es económico, trabajamos en una triple dirección, la de la economía, porque sin una sujeción económica es complicado llevar a cabo la labor pastoral o la labor caritativa, pero tiene que haber un sostenimiento pastoral, tiene que haber un sostenimiento comunicativo en el que la transparencia es un elemento fundamental. Ya para ir concluyendo, compartimos esta imagen porque esta imagen representa muy bien a nuestra diócesis. Antes decía Beatriz que don Ángel bueno, pues estuvo visitando las 251 núcleos de nuestra diócesis. Esta es una visita que hizo a Senz, que es un pueblito pequeño de la Ribagorza, y en la foto están todos los vecinos de esta localidad. Y esta es la imagen que todos tenemos muy grabada de que esta es nuestra diócesis. Las ciudades más grandes de nuestra diócesis tienen 17.000 habitantes, son Barbastro y Monzón, pero en general somos todas de poquita población. Y entonces hay que pensar sobre todo en estas comunidades con esa pequeña población. Cuando se hace este proceso de reestructuración del que hemos hablado, geográfico y pastoral, don Ángel quiere, con muy buen criterio, que quede reflejado en un folleto que esté a disposición de cualquiera que se acerque a la diócesis o que esté en la diócesis y quiera tener un vistazo y ver, contemplar cuál es la realidad. Este folleto en el que aparece este mapa, el saludo de don Ángel, hablando de esa inspiración inicial en el 2015 y en su materialización, sobre todo siguiendo esas directrices de tanto del Papa Francisco como de las cartas de los obispos de Aragón del 16 y del 19, la hacemos maquetar de una manera muy visual para que la maquetación nos enseñe también que somos 8 unidades pastorales distintas, porque una de las cosas que este proceso nos está dejando son muchas enseñanzas valiosas. Una, que somos la diócesis de Barbastro-Monzón, pero que no nos parecemos nada los de los Pirineos a los del sur, los de Ribagorza con los de la Litera. Y así lo hemos ido reflejando, poniendo en cada uno el equipo sacerdotal, el laical, animadores, ministros extraordinarios. Hay quien tiene, hay quien no. Las parroquias y centros de atención pastoral, bueno, esto simplemente lo paso rápidamente, pero se refleja en cada unidad pastoral que no tiene una maquetación igual porque cada unidad pastoral es diferente. Y se cierra con esta imagen de la orquesta que es tan metafórica. Bueno, pues este folleto se lo entregó también nuestro obispo don Ángel al Papa Francisco para que lo tuviera la información y visualizara lo mismo que nosotros estábamos visualizando aquí.
Hasta aquí la presentación. Manu, hemos intentado ceñirnos al tiempo para dar paso a las preguntas, si las hay, que queráis hacer. Muy bien, pues muchas gracias. Sí que hay preguntas, ¿eh? Ahora compartiremos las preguntas. La verdad es que yo creo que es de agradecer, ¿eh? Vuestra exposición porque ha sido muy clara y sobre todo por la experiencia que compartís. Yo creo que nos anima mucho a todos porque habéis hecho visible que es posible, que sí que se puede intentar hacer una iglesia sinodal y construir estructuras que la posibiliten, ¿eh? La verdad es que yo creo que eso merece la pena. Yo pensaba cuando os escuchaba, ¿no? Habéis hecho una cosa tan sencilla y tan difícil a la vez, que es hacer caso cuando el Papa dice, va, tenemos que hacer una iglesia sinodal, ¿no? Y ya, o sea, ya está, pues es tan sencillo como decir, pues vale, si nos anima, ¿no? A construir una iglesia desde la sinodalidad, si nos están diciendo esta es la manera de ser iglesia porque ha sido durante tanto tiempo, pues vamos a hacerlo. Una cosa tan simple y a la vez tan compleja porque nos cuesta ponernos, nos cuesta pensar cómo, nos cuesta ver qué hay que hacer, ¿no? Y yo creo que en lo que nos habéis explicado hoy nos puede ayudar mucho a muchas personas en diferentes ámbitos y lugares para poder poner en práctica algunas de esas ideas y esos deseos que tenemos, ¿no? Y luego también os habéis dejado unas imágenes que yo creo que son muy claras, ¿no? Esta última imagen de la orquesta nos puede ayudar porque necesitamos narrativas que nos ayuden a construir la sinodalidad, ¿eh? Cuando hablamos de sinodalidad a veces no sabemos bien cómo explicar o qué decir y a través de esas imágenes y de esas narrativas pues podemos hacernos entender y ver que todos, como decíais, ¿no? Todos somos partícipes y copartícipes y corresponsables de esta iglesia porque todos somos bautizados y por lo tanto tenemos que seguir adelante. Bueno, que me enrollo mucho, ¿eh? Ya perdonaréis, pero sí que yo creo que ha sido, bueno, una exposición que anima, ¿eh? Al menos a mí me ha animado mucho y creo que no a mí solo. Tenemos unas cuantas preguntas, así que yo os las voy a ir lanzando, ¿de acuerdo? Y ¿Vale? vosotros pues vais respondiendo, ¿eh? Vosotras mismas decidís quién la responde. Lo primero, más que una pregunta, sí que es una reflexión, ¿no? Que dice, qué suerte poder contar con la implicación de toda una diócesis. Y también es una suerte, ¿no? Todos protagonistas, seguir el modelo de Evangelii Gaudium, ¿no? Con un obispo pastor también, unas veces delante, otros en el centro, otras detrás. Dicen, no sois el modelo, porque también es verdad, sois un modelo, ¿no? Sois un modelo de que otra forma de ser iglesia es posible. Y el ver que hay modelos posibles, pues nos anima a continuar. Una primera pregunta que os lanzo es alguien que está muy interesado por el tema de las celebraciones litúrgicas que habéis comentado, ¿no? Dice, en esas celebraciones, cuando no hay misa, ¿quién decide que se realicen? ¿Lo decide el obispo, el párroco del pueblo? ¿Quién lleva el peso? ¿Son los religiosos? ¿Son los laicos? ¿No? ¿Cómo estructuráis un poco eso de esas celebraciones? Marta, Sí, bueno, no, esas celebraciones son los laicos, son los laicos. Como creo que he dicho, en cada unidad pastoral hay unos laicos animadores asignados a cada unidad pastoral y la propia unidad pastoral hace la distribución de las celebraciones. Por ejemplo, este domingo va un sacerdote, el día tal va un animador, el día tal vuelve otro sacerdote, se distribuye así el calendario. Entonces, en esas celebraciones, las que vamos los laicos, o en este caso como yo, laica consagrada, es un esquema de celebración que es la celebración de la palabra. O sea, primero es el bloque de la palabra, leemos pues, la lectura que corresponde al día, el Evangelio, hacemos una pequeña reflexión, todo lo que es la celebración de la palabra y luego ya pasamos a lo que es la distribución de la Eucaristía. Y vamos, básicamente, pues lo que es la estructura, de la celebración eucarística, lógicamente, evidentemente, sin la consagración que hace el sacerdote. Pero lo demás prácticamente es lo mismo. ujú. A mí me gustaría decir que los animadores de la comunidad no solo hacen las celebraciones dominicales o festivas, sino que también, por ejemplo, prestan asistencia en residencias, por ejemplo, acuden a residencias. Como bien ha explicado Marta y en relación con lo que decía Bea,
en cada unidad pastoral hay un equipo que está formado por sacerdotes y por seglares. Y son ellos los que organizan ese calendario. Ellos ya tenéis el calendario ya marcado, ¿no?, de las Sí, siguientes sí. celebraciones, porque hay una planificación. No es una cuestión de, como no va a haber sacerdote, que vaya un animador. No, es una planificación que lo que busca es llegar al mayor número de localidades posible, en las mejores condiciones posible también, porque a veces, como hemos dicho, esta diócesis es muy extensa y a veces tenemos a sacerdotes que hacen kilómetros y kilómetros para llegar a un pueblo a otro. Entonces, bueno, pues hay que poner también a veces un poco de cordura, ¿no? Y se llega pues con los mimbres que tenemos a todos los lugares que es posible de una manera calendarizada, coordinada, pensada y meditada. Muy bien, pues muchas gracias por la aclaración. Continúo, que hay varias preguntas más. Hay dos personas que se interesan por los jóvenes. Dice, bueno, a ver, tenéis jóvenes, los jóvenes participan, ¿qué trabajo realizáis con esos jóvenes? ¿Cómo los atraéis? ¿Entran en esta dinámica sinodal? A ver, a nosotros también nos interesan mucho los jóvenes. Yo creo que en general a la Iglesia nos preocupan los jóvenes. De todos modos, yo creo, y esto es una opinión personal, que es una preocupación general en la sociedad, ¿no?, de los jóvenes, cómo vincularlos desde el asociacionismo o cómo vincularlos, en este caso, a la Iglesia. En todo lo que ha sido el camino sinodal, específicamente sí que han estado trabajando, porque tenemos grupos como por ejemplo Rasal, que han hecho sus propias aportaciones al sínodo, y en lo que es el proceso de reestructuración lo que se ha hecho es fusionar el área de pastoral juvenil con el área vocacional, porque hay una voluntad de vocacionalizar la diócesis. Justo ahora estamos en un proceso de reasignación de responsabilidades dentro del área de pastoral juvenil. Tiene mucho protagonismo la Casa de la Iglesia, como decía Bea, que queremos, y don Ángel es desde luego el inspirador, que sea uno de los referentes para la gente joven. Entonces, ¿se involucran? Sí, pero siempre nos encontramos con ese problema de que cuando cumplen 18 años, en muchos casos se van a estudiar fuera de aquí tienen que irse fuera. Ahora lo que vamos a hacer es, de acuerdo con una decisión que se tomó con los delegados y validó nuestro obispo, es hacer un estudio demográfico y sociológico de esta parte oriental de la provincia de Huesca, en colaboración con un centro universitario, para ver si las cosas que nosotros a veces pensamos o las hipótesis con las que trabajamos la pastoral juvenil son reales o son suposiciones que hacemos, las de no quieren venir, no participan o es que salen a estudiar. Entonces vamos a tener ese estudio y seguramente, o eso pensamos, nos ayudará a seguir construyendo. Sí, como bien decíamos, claro, es un público complejo. Entonces, a ver, pues aquí vamos en la diócesis como casos prácticos y experiencias concretas, bueno, exitosas, porque, a ver, vamos a decir que tampoco es cuestión de números, porque aquí sí, con los números, como decíamos al principio, aquí vamos mal. O sea, aquí la persona 1 es la importantísima a partir de la primera. Entonces, por ejemplo, tenemos que sí que hay campamentos de la diócesis o de distintos grupos o diocesanos que tienen mucho éxito porque les gusta mucho a los jóvenes acudir como anillos, como monitores. Entonces, claro, ahí tenemos un exceso de demanda, pero claro, la oferta es compleja porque muchas veces pues se sostiene, a veces hemos dicho agentes de pastoral a base de voluntarios. Entonces, claro, es complejo. Ahí sí que vemos que los jóvenes, ¿no?, pues que lo diría más el vicario pastoral, acuden. O, por ejemplo, pues cuando se hacen encuentros con el obispo o viajes, pero claro, la cuestión es mantener en lo que estamos, pues esa idea de comunidad y ese seguimiento que es un poco lo que don Ángel pretende, pues a través de la Casa de la Iglesia, el rincón joven, o que sea cosa de todos, pero vamos, no nos vamos a negar que ha sido complejo, un poco impulso, pues ha sido orientarlo, como decía Arsen, a través también de lo vocacional, no aislarlo, integrarlo todo. Pues muchas veces nombra a don Ángel, pues que
los jóvenes sean ya, hacer como una línea de continuidad, sean los que lleven a los más pequeños, darles el hacer, porque lo que sí que nos vamos dando cuenta que lo que quieren más que escuchar es ir haciendo, ¿no? Que ser partícipes, escuchados, ir haciendo. Pero vamos, don Ángel en eso, más que es maestro y estamos en el camino. O sea, pero vamos, que es el ámbito que don Ángel tiene especial atención y en el que está poniendo su empeño y estamos todos conscientes de ellos, ¿no? Pero hay experiencias como lo que decimos de los campamentos, encuentros puntuales que se hacen, viajes, que eso sí que se ve, pero es como darle continuidad tanto en el tiempo como generacional, de que los niños se enganchen a los mayores, ayudando a los mayores a los pequeños. Eso sí que se va haciendo, pero claro, es complicado, sí. Y sí, el tema de los jóvenes no en todos los sitios cuesta. Igual si veis que marchan, lo que podemos hacer es alguna alianza con otros espacios, ¿no? Ahora que nos está escuchando mucha gente para dar continuidad a esos jóvenes, ¿no? En otros lugares y sean también promotores de sinodalidad. Sí. Aquí tuvimos una experiencia que fue la misión joven, que vinieron chicos, eran de Andalucía, no sé de qué, De Almería. de Almería, eso es. Y eso sí que, y luego incluso han tenido grupos, se han ido haciendo amigos, ¿no? Porque es la idea, pues muchas veces decimos, no es una clase de catequesis, es una forma de vida desde que te empiezas hasta que te levantas, hasta que te acuestas, y con esa idea de comunidad, ¿no? No como de espacio, sino de personas. Y eso sí que fue un impulso importante, pero claro, se querría seguir, porque a veces, muchas veces, pues es mucho éxito de golpe, pero claro, la cosa es la continuidad y que una persona, un poco lo que decía Esther, también por nuestra situación especial, pues claro, aquí la gente luego va a estudiar fuera de la universidad, ¿no? Pues que no se pierda, que haya esa continuidad, ¿no? Una experiencia que aquí lleva celebrándose, yo creo que ya, ahora me falla la memoria, no sé, son 8 años, son las noches claras. Esto es directamente de Pastoral Juvenil Vocacional, que son los viernes, tercer viernes de mes. Bueno, este viernes 21 de noviembre toca Noche Clara, que son encuentros de jóvenes con exposición del Santísimo, con una reflexión, y nacieron, yo recuerdo, con el eslogan de las noches claras y el chocolate espeso, porque se hacían en el convento de las Claras de Monzón y se alternaba, pues eso, lo que es ese encuentro de los jóvenes con ellos mismos y con el Señor, y después el chocolate o la pizza o lo que sea. Y eso, la verdad que está consolidadísimo. Ahora las noches claras, en esa misma idea misionera de la diócesis, tienen diferentes escenarios, se van moviendo a lo largo del calendario, y no solo se mueven a lo largo del calendario, sino que convergen, por ejemplo, cuando Misiones llega el Domum, y entonces se unen a las vigilias del Domum, ¿no? Hacemos encontrar las dinámicas, bueno, pues como decía ahora Bea, nosotros nos juntamos 20 y nos parece ya fantástico. Entonces, si 20 de juvenil y 20 de misiones se dan la mano, pues somos 40. ¿Que no buscamos cifras? No, pero nos reafirmamos y nos rearmamos. Y luego en las noches claras lo que se ha procurado, un poco la misma idea de diócesis, es irse desplazando a las distintas unidades pastorales, que eso en un primer momento fue costoso, pero luego vemos que lo agradecen mucho todas las personas cuando vas allí, igual que ahora explicando las unidades pastorales, pues que a veces es ir, no espera, es ir en salida, es ir. Sí. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas más. Antes habéis hablado, por ejemplo, de documentos, ¿no? Que hay una serie de documentos, de decretos y tal. Y hay una persona que nos pregunta por los documentos del sínodo de la sinodalidad, ¿no? Esos documentos que se han ido respondiendo desde Roma, que se han ido proponiendo. Y os quiere preguntar si los habéis trabajado o cómo los habéis hecho llegar a toda la diócesis, ¿no? O qué proceso habéis llevado, ¿no? Con los diferentes documentos que han llegado, si es que habéis podido hacer algo y cómo lo habéis hecho. Pues se ha trabajado por tierra, mar y aire, o sea, lo hemos hecho llegar por todas las vías que se nos ha ocurrido, porque se ha hecho llegar por las unidades pastorales y se ha trabajado por las unidades pastorales, pero también han participado grupos, ¿no? Antes citaba uno de ellos, que es Rasal o Vida Ascendente, y también ha habido Acción Católica también, y luego también ha habido incluso aportaciones particulares.
todas las aportaciones, o sea, siguiendo el método del sínodo, se han ido trabajando todas, se recibieron todas las respuestas, se trabajaron, se sistematizaron y las enviamos. Y de hecho, ahora estamos ya también trabajando en la siguiente fase, que creo que ayer lunes hubo una reunión de delegados. En este caso es Sor Julia la que lleva un poco las riendas del tema de cómo trabajamos el sínodo en la diócesis, pero lo hace en combinación con los otros delegados. O sea, al final el trabajo es conjunto de todas las delegaciones. Yo suelo estar también en esas reuniones. Ayer no estuve, pero ya por la noche ya me tenían trabajo preparado. O sea, hay que preparar esto hay que redactarlo de manera que todo el mundo lo pueda entender, se van a enviar estas cartas. Entonces, las unidades pastorales son la referencia, porque ahí está, al frente de cada una de ellas, un animador, está el equipo laical y la idea es que cada unidad pastoral funcione como cada una de la manera que sabe, cree y considera que tiene que funcionar, dentro de esos parámetros que hemos visto que son similares. Pero bueno, cada una lo hace de una manera y todas son válidas. Muchas gracias. Hay una pregunta por las personas no creyentes. Eh, ¿Cuál es la relación? Si participan, de alguno de los procesos que tenéis, o si habéis visto ahí algún trabajo conjunto. A ver, la cuestión es que nosotros no le preguntamos a nadie si cree. O sea, aquí todo el mundo es bien recibido. Ahora te estaba escuchando, Manu, hacer la pregunta que me parece una muy buena pregunta. Este curso decidimos ir por todas las unidades pastorales a presentar el proceso de reestructuración, porque a veces la Iglesia, hablamos mucho de comunicar, pero a veces comunicamos poco para los nuestros, damos por sentado que esto tiene que estar sabido, ¿no? Y bueno, pensamos, bueno, si realmente queremos ser una iglesia misionera, lo primero que tenemos que hacer es nosotros mismos ir a cada rincón de la diócesis a presentar lo que estamos haciendo, ¿no? Y ha sido un proceso muy bonito. Hemos hecho presentaciones abiertas al público, o sea, la invitación era general. Todo el mundo estaba invitado a venir. ¿Qué está haciendo la Iglesia Diocesana de Barbastro Monzón en el territorio? Y la respuesta ha sido muy buena. Todo el mundo que ha querido venir ha venido, han venido personas cercanas a la Iglesia, personas que no conocíamos de nada, autoridades civiles, representantes de entidades con las que trabajamos o con las que no. Y una de las cosas que se ha repetido en esas presentaciones es: a nadie se le pregunta en qué cree, lo hemos dicho muchas veces. La Iglesia en su acción caritativa, por ejemplo, no pregunta en qué cree. Cuando alguien entra en la Iglesia no le decimos, oiga, ¿usted cree? Aquí todo el mundo es bienvenido. Y se ha hecho incluso las invitaciones de participación. Sí, y un punto también. Bueno. No, habla Marta, di. No, que iba a matizar que de lo que decías de estas presentaciones, que precisamente también por eso no se han hecho en locales de la iglesia ni en ningún sitio relacionado con la iglesia, se han hecho en unos ámbitos civiles, o en Casa de la Cultura del pueblo, o en algún hotel, o en algún sitio donde no tenía nada que ver físicamente con la iglesia. Para eso, para que pudiera acudir todo el mundo que quisiera abiertamente y libremente. Y un punto de referencia también importante es el patrimonio como medio de evangelización a través del arte, ¿no? Que eso nos lo recuerdan mucho nuestro obispo y nuestro vicario general. No olvidar ese valor cultural y también cultural. Y también lo que dentro de ese aspecto lo que hacemos son muchos convenios con la administración. A veces se hacen pues conciertos de música, bueno, siguiendo las directrices que hay en pueblos que si no, no podrían tener un lugar para hacer un concierto de música, o sea, de acuerdo al lugar, pues lo pueden hacer en una iglesia. Entonces eso pues también es una forma pues de acercar, y muchas veces pues estas relaciones, lo que decíamos, con la administración, no se pregunta si el ayuntamiento es de derechas, de izquierdas. Es más, yo cuando vamos a los sitios que no lo quiero ni saber, a veces hombre sí se sabe porque
que siempre pues tener un poco, somos lugares pequeños y si no sumas pues es muy complejo. Entonces con las distintas administraciones pues se procura tener una buena relación para se favorece tanto a la feligresía como al pueblo en general. Claro, es un punto de vista, claro, son localidades pequeñas y es la forma de funcionar. Y alguna vez he dicho alguna vez en broma a algún alcalde, es que si un pueblo pequeño va bien, el alcalde, el sacerdote y el maestro, que muchos ya no quedan, pues el pueblo, al final es bien para todos. Entonces, pues intenta un poco, pues y siempre queda, porque si uno hace bien, pues es una forma de evangelizar también. Igual no le puedes llevar el testimonio de una manera, pero es de otra, ¿no? Si te ven que haces bien y que estás contento, bueno, al fin y al cabo muchas veces pues las dificultades son las mismas. Y yo entiendo pues que eso es una forma también de acercarse a los que no creen, sin imponer de ninguna manera, con el testimonio y una forma de hacer. Muchas veces tenemos reuniones con la administración y nosotros siempre dejamos claro que al final los criterios son técnicos y para favorecer a las personas, ¿no? No es cuestión aquí de votos ni de... Y ha habido pues, momentos, ¿no? Esto es ya como un testimonio que dices, jolín, aquí quién está mirando por la ciudadanía, por el pueblo general, dice, pues si al final es la iglesia, no sé, que se dan situaciones un poco paradójicas, ¿no? Porque se mira pues por el bien y técnicamente que esté bien. Entonces yo eso entiendo que es como una forma de evangelizar. Hemos ido a reuniones que se han peleado entre los mismos políticos, nosotros estábamos allí, pues bueno, a ver, aquí quién mira por el bien y solventar, ¿no? Y entiendo que es una forma de evangelización, bueno, esto lo diría mejor un sacerdote, pero bueno, es la vivencia personal en el trabajo del día a día, ¿no? Como profesional y con esa vocación del bautismo. Y poniendo paz, ¿no? También en medio de las discusiones. Bueno, sí, hay algún comentario más. Hay algunos que van un poco en la línea, ¿no? Más que preguntas, son como reflexiones o comentarios en el que dice, bueno, vosotros tenéis una estructura muy bien organizada, posibilitada también pues, por la colaboración del obispo, de sacerdotes que comentaban, ¿no? Y dice, claro, donde no se da eso, ¿cómo hacemos, ¿no? Esta animación o qué es lo que se puede decir? O también, ¿no? Otro que Una comenta cosa, dice, Manu, sobre sí, eso que dices, que me parece también muy interesante, y perdona, a ver, lo que hemos presentado es un proceso vivo, quiero decir. Nosotros partimos en el año 2015, estamos en el año 2025. Nada se consigue de hoy para mañana y no es un proceso acabado, ¿eh? Es hacia donde queremos ir y en lo que se está trabajando. Dificultades ha habido muchas y sigue habiendo dificultades, pues cuando se plantea esto, a ver, lo primero que esto aparece aquí porque aparece en cualquier lugar. Un cambio, una resistencia al cambio. Eso es así. Y es lógico. Y no solo es lógico, es respetable. Porque una de las cosas que, insisto, hemos aprendido y además lo hablamos periódicamente, que somos distintos. Somos una iglesia diocesana, sí, todos somos iglesias, sí, pero cada uno somos de nuestra padre y de nuestra madre y tenemos el derecho de ser así, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa que hay que hacerla con mucho ánimo, con buenas botas para el camino y con buena mochila y, en fin, con buen ánimo. Sí. Que si esta exposición fuera en el 2015 o el 2021, pues no sería la misma que ahora, ¿no? Porque muchas cosas decíamos, bueno, era como una especie de locura, porque planteabas esto y alguna lagrimica, no solo de emoción, también de desesperanza, hemos derramado. Yo, bueno, en mi caso, que ha sido. O sea, que no es todo, porque, a ver, todo el mundo, un poco lo que decía Ashton, todo el mundo no lo ve igual. Hay pues siempre se ha hecho así, y de ahí, pues hay de todas las formas de ser, ¿no? Pero que vamos, que la idea de comunidad está clara. O sea, que eso sí, pero siempre hay personas que pues por esto pues no creen en la idea de comunidad, que tienen otra forma de ver la iglesia, pero que no es la que proponía el Papa Francisco y ahora el Papa León, eso es evidente. Claro, pues a veces, muchas veces para construir se necesitan 10.000 y para hacer mal con 2 nos haga uno ya menos vale. Entonces bueno, pues voy a contar. sí, un poco el título de este curso, ¿no? La sinodalidad es el camino, lo que tú decías, ¿no? Arsen, es ese caminar. Y a veces tenemos que mantener ese punto de esperanza y de ilusión y decir, venga, vamos a caminar, cueste lo que cueste. Es verdad que hay dificultades, que hay estructuras que lo posibilitan,
que hay estructuras que a veces no ayudan, pero hay que continuar caminando. Si no se puede hacer a nivel diocesano como vosotros, pues a nivel más local, ¿no? Pero hay que ir caminando para hacer posible esa conversión. Vosotros habéis hablado varias veces, vosotros habéis hablado de esa conversión que el Papa Francisco, ¿no?, citaba mucho, la necesidad de una conversión. Y es verdad, ¿no?, que necesitamos esa conversión para hacer posible este camino. Hay más comentarios, sobre todo de agradecimiento. ¿Eh? Algún comentario diciendo, bueno, esto tenemos que pensar cómo hacerlo en nuestra diócesis, porque cada diócesis tiene que organizarlo a su manera, ¿no? Unas diócesis más urbanas o más grandes tendrán que generar otras estructuras quizás, pero ver que vosotros habéis encontrado un camino ayuda a pensar y a seguir adelante. Lo de la sinodalidad es un camino, no se acaba aquí. Vosotras lleváis 10 años trabajándolo y nos quedan miles de años, ¿no?, para continuar adelante. Y entre todos, pues sí que tenemos que seguir adelante. Y me parece interesante en vuestra propuesta, no solo que habéis encontrado un modelo y nos puede ayudar a los demás a buscar nuestro modelo, sino también el ver, y eso se nota, ¿no?, que cuando habláis del modelo habláis con pasión y que es algo que os ha llenado, que os mueve, que os anima, que os da vida y que genera comunidad, esperanza, ¿no? Y yo creo que eso también es muy importante. Por eso yo sí que os quería dar las gracias, no solo por el testimonio y por la propuesta, sino por la manera de hacerlo y todo lo que os mueve por dentro y lo que nos habéis movido, a los que hemos tenido la suerte de escucharos y seguro que a todos los que lo escuchen en el vídeo también, ¿eh? Aprovecho para recordar a todos el tema del canal de YouTube, mirar los vídeos y compartirlos. Pues no sé, si queréis decir algo más o si no ya lo dejaríamos aquí y nos despediríamos hasta el próximo martes, que tendremos a Daniela Camavina, que es de la CLAR, y ella nos hablará ya de la formación en la sinodalidad, ¿no? Nos dará pistas para ver cómo poder formarnos un poco más en este caminar. No sé si queréis despediros con alguna última frase, alguna última palabra que nos ayude, ¿no?, a continuar en este camino. Y sobre todo desde aquí, y yo creo que también en los comentarios, ¿no?, que iban saliendo muchos comentarios, agradeceros mucho, la exposición y vuestro trabajo. A Y mí os sí que me dejo la gustaría, última palabra para vosotras. a mí sí que me gustaría de verdad, Manu, agradecerte, porque yo creo que sí que se nos nota que estamos viviendo con pasión unos momentos que son apasionantes, porque efectivamente todos tenemos varias opciones. Una es la de ser espectadores pasivos y otra es la de ser actores. En la Iglesia el bautismo nos convierte en actores y todos podemos hacer, o sea, todos podemos hacer porque todos tenemos un lugar en la Iglesia o dos o tres o 20. Y entonces estar en estos procesos efectivamente es transformar a veces la desesperanza, una estructura que puede, en fin, dar pena en esperanza, ya que estamos en este año, ¿no? En esperanza de que efectivamente se puede hacer mejor, se puede ir más adelante y que te puedes llevar muchos bofetones, pero que las ganas las vas a seguir teniendo porque tienes la mejor compañía, tenemos el mejor mensaje, tenemos la mejor partitura y eso, pues hombre, si no estuviéramos contentos sería para darnos. Hay que estar contentos todos los días de poder estar haciéndolo. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si queréis decir alguna cosa más vosotras o si no lo dejamos aquí. Yo es que me he sentido muy interpelada, daros las gracias porque esto es como, a veces dice don Ángel, como una de esas caricias del Señor, ¿no?, que te hacen ver que vale la pena esta bendita locura, ¿no?, porque ha habido momentos de todos y algo hay especial, porque a veces estamos aquí y decimos, esto no es normal, si es que estamos aquí, vamos, alma, vida y corazón, ¿no? Pues dices, hay algo que te mueve y eso, ese amor es que es fuerte y animar a todos porque eso, pues no es fácil, pero yo creo que vale la pena y como decía Asten, es muy esperanzador. Y yo también, pues daros las gracias, también porque os hayáis fijado en nosotros, en nuestra diócesis, que eso también a nosotros nos motiva y nos anima para seguir trabajando en este camino. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a vosotras
y seguimos todos juntos en este camino sinodal, avanzando en esta iglesia y construyendo iglesia. Pues nos vemos el próximo martes con una sesión más y aquí os dejamos para que vayamos reflexionando también de esto que hemos recibido. Pues muchas gracias y hasta la Bien, siguiente. A todos. Gracias a vosotros. Gracias, adiós. muchísimas gracias. Adiós.